Hola, buenas tardes a todos. De nuevo aquí con vosotros. Bueno, lo primero agradecer a la asociación la invitación para participar una vez más en vuestras jornadas y en vuestros encuentros. En este caso, en el que estáis realizando en Burgos. Sé que lleváis unos días de intenso trabajo y bueno, también pediros disculpas por no poder estar con vosotros de forma presencial, pero como pasó en la última ocasión, pues me encuentro fuera, estoy en el Congreso de la Asociación Española de Paraplegia en La Coruña y bueno, pues aprendiendo un poquito más de todo esto de la paraplegia, de la paraparesia, de la lesión medular y de todo eso. Pero bueno, en la charla que vamos a hacer hoy, eh, pues vamos a hablar de la importancia del deporte y del ejercicio físico en la paraparesia. En concreto, el ejercicio físico en general es fundamental para todos, para la población en general, cuanto más para los pacientes con paraparesia o con algún tipo de dificultad para la movilidad, porque existe una tendencia muy importante al inmovilismo por esa dificultad en la movilidad. Y en distintos estudios que se han ido haciendo, distintas patologías, no específicamente en la paraparesia, pero los podemos extrapolar también al caso de la paraparesia, se ha descrito que las personas usuarias de silla de ruedas pues presentan un mayor deterioro funcional y de su condición con el paso del tiempo, aumentando así la incidencia del dolor crónico, de la fatiga o de la deformación de las articulaciones, incluso una mortalidad prematura debido a o asociada a los altos niveles de sedentarismo que existen. Se ha expuesto que desde el punto de vista energético, las personas que se desplazan habitualmente en silla de ruedas pues tienen un gasto energético mucho mejor que el resto de la población que va andando y por tanto un aumento de una serie de patologías derivadas de este menor gasto energético. ¿Vale? Por tanto, en este contexto de una dificultad y de una un menor movimiento, la práctica de una actividad física es uno de los componentes que determinan o que son determinantes en la calidad de vida de las personas con paraparesia. ¿Y qué beneficios tiene el hacer ejercicio? Me diréis, vale, venga, pero en concreto, ¿qué beneficios tiene todo esto del ejercicio físico y del deporte? Porque a mí me cuesta mucho, entonces, ¿qué beneficio tiene todo esto? Pues os diría que tiene beneficios a distintos niveles. Por una parte, tiene beneficios en lo que es la funcionalidad física, ¿vale? A nivel físico. Tenemos una mejora de la fuerza muscular, que obviamente, aunque no se recupere la fuerza totalmente por la propia patología, pues sí que se produce una mejoría en la calidad de los músculos y además controla el control o mejora, perdón, el control motor, el equilibrio y la postura. Y por lo tanto, se reducen dolores secundarios a una mala postura. Al mejorar el equilibrio, bueno, pues si podemos caminar lo haremos más seguros, etcétera. Por lo tanto, todas estas ventajas hacen que mejore la movilidad y además proporciona una energía y una sensación de bienestar. El ejercicio también mejora la fuerza en lo que es el tren superior, los miembros superiores, por lo tanto, y también en los inferiores, si es posible, y por tanto optimizaremos esa funcionalidad residual que tenemos, ¿vale? Y mejorará la movilidad
o la posibilidad del uso de ayudas técnicas, tanto de silla de ruedas como de andadores, que necesitamos unos buenos brazos para manejarlos bien, ¿vale? También mejora la resistencia cardiovascular, ¿vale? Sobre todo con los ejercicios aeróbicos, con las consecuencias beneficiosas que tiene eso a la hora de prevenir eventos cardiovasculares como ictus, como infartos de miocardio, etcétera, ¿vale? Al mejorar ese control postural y ese equilibrio, como hemos dicho antes, pues reduciremos el riesgo de caídas y mejoraremos la autonomía en las actividades de la vida diaria. Pero es que además hay una estimulación neuroplástica con el ejercicio, es decir, el sistema nervioso se adapta de una forma mejor al ejercicio y a las distintas situaciones. Y además de esos beneficios directos sobre la actividad física, también tenemos unos efectos más indirectos en la prevención de complicaciones secundarias, como por ejemplo el ejercicio se sabe que reduce el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 1, la hipertensión o esas enfermedades cardiovasculares que ya hemos comentado. ¿Vale? Previene contracturas, previene rigideces articulares gracias a esa movilidad activa o pasiva. Mejora la regulación del metabolismo también, ayudando así a controlar el peso y a prevenir la obesidad con los efectos que eso significa en una mayor facilidad para movernos. Cuanto menos peso tengamos, mejor nos vamos a mover, ¿vale? También obviamente previene las úlceras por presión, la atrofia muscular, la osteoporosis secundaria a ese inmovilismo, mejora la circulación, evitando así las trombosis venosa profunda, etc. Y otro beneficio que para mí también es fundamental, tanto como los que hemos hablado hasta ahora, es esos beneficios sobre la salud mental y emocional, ¿no? Con el ejercicio se produce una disminución de la ansiedad y de la depresión gracias a la liberación de endorfinas durante el ejercicio, pero además es que mejora la autoestima, la percepción de nuestro cuerpo, al lograr avances físicos y superar esas barreras personales que tenemos, ¿no? Eso siempre nos da un subidón. Hay una mayor autonomía funcional, como hemos dicho, por lo tanto tendremos una mejor capacidad para realizar tareas cotidianas como vestirnos, movernos, no sé, cocinar, ¿no? Lo cual también es muy bueno para nuestra salud mental, esa promoción de la independencia. Pero es que además mejora la calidad del sueño y del descanso nocturno, y aumenta la motivación y el sentido de propósito, especialmente cuando establecemos unas metas deportivas o recreativas, es decir, ese sentimiento o ese sentido del logro, de lo conseguido y de la superación personal, como comentábamos. Estudios recientes además muestran que el ejercicio, por ejemplo, en entornos naturales como parques, jardines o senderos que sean accesibles, tienen un impacto superior en el bienestar emocional comparado con gimnasios o con entornos cerrados. Entonces, mejora la motivación, la adherencia al programa y la sensación de vitalidad que da. Pero además la práctica de deportes permite también una integración social súper importante, al fomentar el trabajo en equipo, algunos de los deportes y la inclusión, o permite la creación de redes de apoyo y amistades y la sensación o la participación activa en la comunidad. Por tanto, como hemos dicho, cualquier programa de ejercicio es una herramienta de superación. Y en cuanto a lo que es el ejercicio físico como tal, ya no la práctica de deporte, sino el ejercicio físico debe ser obviamente supervisado
por profesionales de la salud o del deporte, médicos rehabilitadores, fisioterapeutas o cualquier profesional de deportes que tenemos ahora, muchos y muy buenos. Para que sea completo y equilibrado ese ejercicio, pues tenemos que incluir 3 tipos, ¿no?, de ejercicios. Por una parte, ejercicios de estiramiento y de flexibilidad, ya que el alargamiento lento y sostenido del músculo mejora la flexibilidad y por tanto la capacidad de movilizar las distintas partes del cuerpo, evitando así los acortamientos y las rigideces, ¿no? Además, este tipo de estiramientos lentos puede reducir la espasticidad y los espasmos que tanto molestan a los pacientes con paraparesia, y además también puede reducir patologías como las tendinitis o las bursitis, ¿vale? Para que estos ejercicios de estiramiento o de flexibilidad sean efectivos, estas rutinas deben realizarse obviamente de una forma constante y regular, aproximadamente 2 veces al día, lentamente, sin sacudidas ni rebotes para no aumentar la espasticidad. Y debe realizarse, por supuesto, este tipo de ejercicios de estiramiento antes y después de otros ejercicios o de la práctica de deporte, ¿no?, para prevenir la distensión y el dolor muscular y por tanto evitar lesiones. Es importante también la práctica de ejercicios aeróbicos, es decir, ejercicios constantes que utilizan grandes grupos musculares. Este ejercicio aeróbico mejora el estado cardiovascular sin un impacto importante sobre las articulaciones y mejora la capacidad del cuerpo para utilizar el oxígeno. También reduce la fatiga, aumenta los niveles de energía, ayuda a dormir mejor, a controlar el peso y a levantar el ánimo, como hemos dicho antes. Lo que se recomienda es iniciar rutinas ligeras y aumentar gradualmente la duración hasta llegar a unas 3-4 sesiones semanales, cada uno de unas entre 15 a 60 minutos según vayamos avanzando en el programa y en esas rutinas. Obviamente, como hemos dicho, hay que incluir unos 5 minutos antes de calentamiento, incluyendo los estiramientos antes de la actividad, y unos 5 o 10 minutos después de enfriamiento, ¿no?, de estiramiento y una actividad más lenta después de esos ejercicios. ¿Y qué tipo de ejercicios aeróbicos están recomendados? Bueno, pues sí es posible el caminar. Los expertos obviamente recomiendan el caminar según la capacidad de cada uno y siempre que sea posible, dependiendo también de la comodidad, ¿vale? Y por supuesto de la seguridad. Eso también hay que tenerlo en cuenta, Debemos hacer una marcha segura. Pero sí que se ha demostrado que incluso caminatas cortitas y lentas pueden ser beneficiosas. Otro de los ejercicios que se recomienda en el caso de la paraparesia y que a mí personalmente me gustan mucho son los ejercicios acuáticos, ¿vale? ¿Por qué? Porque el agua proporciona unas condiciones muy óptimas para el ejercicio. Por una parte, elimina los efectos de la gravedad, con lo cual pues nos sentimos mucho más ligeros, nuestras extremidades que están debilitadas pueden tener una mayor amplitud de movimientos, y además el agua pues ayuda a sostener el cuerpo, reduciendo por tanto la tensión y los impactos sobre las caderas, las rodillas y la columna vertebral. Perdón. Los ejercicios en el agua además pueden ayudar a aumentar la fuerza y la resistencia muscular, ¿vale? También ayuda, si la temperatura es templadita, entre los 29 y los 32 grados, pues ayuda a relajar los músculos y a mejorar la coordinación. Este agua así templadita pues puede ser especialmente beneficiosa también en pacientes que tienen alguna rigidez en las articulaciones o dolores articulares. Obviamente puede realizarse de pie,
a la altura, con el agua a la altura de los hombros o sentado en aguas poco profundas, o si ya las aguas son más profundas, pues entonces utilizar algún tipo de chaleco o de flotador o algún otro instrumento para mejorar esa flotabilidad. Otro de los ejercicios que son también muy beneficiosos es la bicicleta estática. Es una excelente forma de mejorar la condición física, pero sin forzar las caderas, las rodillas, los tobillos, puesto que no existe impacto. Además, lo bueno es que se puede practicar incluso en el domicilio, en cualquier clima, no hay excusa, aunque llueva, y además, por lo general, el equilibrio no es un problema, porque además existen ahora bicicletas estáticas con sillones que mucho más conformados y que mantienen mucho mejor no es el sillín de bicicleta, sino son asientos mucho mejores para pacientes que no tienen un buen equilibrio. Poco a poco en esa bicicleta estática podemos ir añadiendo resistencia según nos vamos sintiendo más cómodos y obviamente después de calentar. Si aún todos estos ejercicios no nos es posible o desplazarnos a una piscina, o no podemos caminar, o no tenemos bicicleta estática, bueno, pues hay posibilidades para hacer ejercicios incluso en la silla de ruedas. Hay que el ejercicio en silla de ruedas también puede ser un excelente entrenamiento y se puede incorporar además fácilmente ejercicios de fortalecimiento y de estiramiento en la silla. Y por último, el tercer tipo de ejercicios que debemos practicar son esos ejercicios más destinados a la potenciación, al fortalecimiento, ¿vale? Mediante contracciones musculares repetidas hasta que el músculo pues se cansa. Estos ejercicios igualmente pueden realizarse de forma sencilla mediante bandas elásticas, pesas ligeras o mancuernas chiquititas, y luego progresivamente ir avanzando, o incluso si se va a un gimnasio pues existen máquinas adaptadas que podemos utilizar. En el caso de la paraparesia, pues necesitamos alcanzar la mayor potencia posible en los miembros inferiores para mantener en lo posible esa marcha, y también en los brazos, como hemos dicho, para utilizar las ayudas técnicas que necesitemos, o para impulsar una silla de ruedas, o para realizar las actividades de la vida diaria. Simplemente para hacer una transferencia pues necesitamos unos brazos fuertes, ¿de acuerdo? Pero también los músculos abdominales y los de la espalda son importantes para mantener una buena postura, para poder contrarrestar el dolor que se produce cuando la marcha pues no es la más adecuada, o si tenemos una mala postura en la silla de ruedas, o como comento, pues para el uso de esas ayudas para la movilidad. Por tanto, es importante saber qué músculos debemos y podemos fortalecer, y cómo realizar ese ejercicio sin sobrecargar las articulaciones. Por tanto, un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, un médico rehabilitador o un especialista en deporte puede ayudaros y brindar las recomendaciones más adecuadas. Y en cuanto a los deportes adaptados, ¿no? ¿Qué deportes podemos practicar? Bien, pues el deporte adaptado en realidad es la práctica deportiva modificada, ¿de acuerdo? O diseñada específicamente para personas con una discapacidad física, sensorial, intelectual, etc. En el caso de los pacientes con paraparesia, estos deportes se adaptan, para aprovechar al máximo la capacidad funcional que tenemos y fomentar esa participación activa. Entonces, ¿qué deportes están especialmente indicados en el caso de paraparesia? Pues obviamente la natación.
¿De acuerdo? Como hemos dicho, es una actividad de bajo impacto, mejora la movilidad, la capacidad pulmonar y es ideal para descargar el peso corporal, mover las piernas en un entorno seguro. El agua, perdón, reduce la espasticidad, como hemos dicho, y permite una mayor libertad de movimiento. Otro deporte también que se puede practicar es el ciclismo adaptado. Puede hacerse incluso el handbike con las manos, ¿eh? Que permite pues fortalecer mucho los brazos, incluso el tronco. Es además un ejercicio excelente para entrenar esa resistencia cardiovascular que hemos hablado, ¿no? Obviamente puede practicarse de forma recreativa, dando un paseo, o hay quien ya se mete en temas de competición en handbike. Y tenemos en España grandes profesionales de handbike. En la fundación tenemos una paciente con una tetraparesia que es campeona española, campeona europea. Bueno, tenemos una gran campeona en Manuela que practica el handbike, que es una modalidad exigente, pero posible hacer. El baloncesto en silla de ruedas también se puede hacer, mejora obviamente la fuerza en el tronco y en los brazos. Además, tiene un componente que para mí es fantástico y es que fomenta el trabajo en equipo, y la coordinación y la resistencia. El tenis de mesa adaptado lo practican mucho los pacientes con lesión medular. Ayuda a mejorar los reflejos, la concentración, la coordinación oculomanual, y una ventaja muy buena es que puede practicarse sentado. Entonces es un deporte que desde hace mucho tiempo ya se practica por pacientes con lesiones medulares y con paraparesia. El tiro con arco fomenta ese control postural y la precisión, y además es muy accesible y muy motivador. Te picas fácilmente a dar en el blanco. Se practica en silla de ruedas, sentado, incluso en pacientes con lesiones medulares, por ejemplo, más altas, pues hay adaptaciones para los arcos que se pueden utilizar, y pacientes con afectaciones altas también practican este deporte. La esgrima adaptada pues mejora la habilidad de los brazos, la velocidad de reacción, la agilidad, los reflejos y la estrategia. Sí que es verdad que la esgrima requiere un gran entrenamiento y una gran preparación física. Es también deporte paralímpico, pero sí que es un deporte muy exigente a nivel de preparación. Pero tenemos también el remo adaptado, ¿vale? Los que vivís en costa, pues os resulta más fácil, obviamente, que los que vivimos en la meseta, ¿no? Pero bueno, aún así hasta podríamos encontrar algunos sitios. Pero bueno, el remo entrena fuerza y resistencia de ese tren superior, de esos miembros superiores. Y es adecuado para los pacientes con paraparesia que tienen un buen control de tronco. Los dardos adaptados es una actividad ideal también para personas con paraparesia, porque se puede jugar sentado, desde una silla de ruedas o desde una silla común. Requiere movimientos suaves, controlados del brazo, no implica un gran esfuerzo físico excesivo, y además precisa o permite, trabajar la coordinación, la precisión y el control postural. Además, el caso del juego de dardos se juega muchas veces sin adaptaciones, es decir, en competiciones normales, por llamarlos mal llamadas de alguna forma, pero no hay competiciones en las que los jugadores están mezclados con deficiencias físicas o sin deficiencias físicas, y compiten al mismo nivel. En la fundación, por ejemplo, en la Fundación del Lesionado Medular, tienen un torneo en el que ahí se
se apunta a todo el mundo. Se puede jugar online y estar picado con uno que vive en Australia, por ejemplo, o sea que permite muchas variaciones para pacientes con lesiones altas, incluso con tetraparesia o tetraplegias, pues están jugando con una cerbatana. Y no os podéis imaginar la precisión que tienen con cerbatana y lo bien que les viene además para la respiración, el trabajar ese aspecto. Entonces, bueno, pues es otra posibilidad. Por supuesto, el yoga. Ya hay incluso profesionales que trabajan el yoga en silla de ruedas, ¿vale? También se puede practicar el ajedrez, bueno, deporte, vale, pero entrena mucho la cabeza también, ¿vale? Aunque sí que está considerado deporte, pero bueno, a nivel físico, desde mi punto de vista, pues no tiene los beneficios que el deporte físico, ¿no? Y, perdón, ¿y qué consejos os daría para comenzar y mantenerte? Porque comenzar se comienza. Lo difícil es después mantenerse motivado en un programa de ejercicios o de deporte. Pues lo primero que os aconsejaría es elegir, obviamente, una actividad que cada uno disfrute. Cada uno disfrutamos con una cosa y con un deporte, ¿no? Yo os pongo un ejemplo en mí misma. A mí no me pongas a hacer running, ¿por qué no? Porque me aburro. Pero, por ejemplo, pues me encanta pilates o me gusta muchísimo bailar. Entonces, el hacer baile de salón, pues es deporte, porque no veáis la tralla que lleva, pero a mí me encanta y me lo paso y me divierto y socializo y tal. Entonces, creo que para mantener eso debe ser algo que nos guste, ¿de acuerdo? Entonces, y con lo que disfrutemos, ¿vale? Sí os recomendaría que os pusierais en contacto con algún tipo de asociación deportiva adaptada. Ya hay muchas, ¿vale? Hasta ahora era difícil encontrar asociaciones que hicieran deporte adaptado, pero cada vez van apareciendo más y más profesionales que están especializados en un deporte adaptado. Entonces, contactar con ellos porque además ellos tienen distintas actividades, muchos deportes distintos en el que poder probar si os gusta, si nos gusta, si se puede y que además os den los consejos ideales. Por supuesto, personalizar cada plan de deporte o de ejercicio físico. Hay que hay que personalizarlo, perdón, porque cada paciente es único. Entonces, hay que adaptar el plan según las capacidades individuales. Obviamente hay que establecer unos objetivos personales, por salud, por diversión, quién sabe, para competir, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay que establecerse también metas realistas, si no nos vamos a desmotivar enseguida, si no llegamos a lo que habíamos pensado que podemos llegar. No, hay que ser realistas y ponerse objetivos realistas. Y aún diría medio plazo, y luego Dios dirá, ¿no? Cuando ya hayamos conseguido esos objetivos, si veo que puedo ir a más, pues me planteo otro. Para eso, el mantener un registro activo de nuestra actividad siempre ayuda. El verlo escrito, oye, pues es distinto, ¿no? Hoy he hecho tantas repeticiones de esto, o he conseguido esto, o he llegado a tal sitio en menos tiempo, pues todo eso siempre ayuda. El ejercicio en grupo, como decimos, pues siempre motiva más, ¿no? No es lo mismo estar en casa y cogerte unas mancuernas y poner a hacer ejercicio que quedar en un parque y con varios hacer el ejercicio y bueno, pues si después nos tomamos la cervecita, pues también viene bien, ¿no? Podemos obviamente incorporar tecnología, la hay y se puede incorporar, ¿no? Dispositivos de asistencia o de rehabilitación que puedan mejorar esa eficacia. Introducir la variedad de ejercicios en la rutina también ayuda a maximizar los beneficios y a mantener el interés, que no nos aburramos haciendo siempre lo mismo, ¿vale? Obviamente utilizar el equipamiento adaptado según necesitamos y hacer del ejercicio parte de nuestra rutina diaria. Por tanto, después de toda esta charla, como conclusiones, vamos a
resumir ya todo ello, diríamos que practicar deportes o una actividad física favorece la salud física en general, reduce el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares, reduce el riesgo de hiperglucemia y de aumento de peso y mejora el estado de ánimo y la autoestima. Integrarse en un equipo o dedicarse a nuevas actividades recreativas también crea unos vínculos sociales fundamentales que alegran la vida, ¿no? El deporte, por tanto, no es solo una actividad física, sino es también una herramienta de empoderamiento del yo puedo. Los deportes adaptados y las actividades recreativas pues ayudan a las personas a llevar una vida caracterizada no por lo que no puedo hacer, no por los impedimentos, sino por lo que sí puedo hacer. Para eso ayuda mucho. No se trata de curar con el deporte, ¿vale? Pero sí de mejorar la calidad de vida, de mantener la independencia y de prevenir complicaciones. El cuerpo humano está diseñado para moverse y aun con limitaciones siempre es posible encontrar formas para hacerlo. Con el apoyo adecuado, las personas con paraparesia, los pacientes con paraparesia pueden alcanzar metas extraordinarias. Por tanto, el ejercicio físico en personas con paraparesia no solo mejora la función física, sino que transforma la calidad de vida. Es una herramienta terapéutica poderosa que promueve la independencia, la salud mental y la integración social. Bueno, pues espero que todos empecéis a hacer ejercicio físico, o los que ya lo hacen, que continúen, que esto les motive, que os dé razones y motivos para practicar algún deporte, para hacer ejercicio, para moveros, ¿vale? Ya en el próximo encuentro, que espero poder estar, me demostráis todo aquello que habéis conseguido hacer. ¿De acuerdo? Pasad un buen día, lo que os queda. Creo que tenéis también una salida, disfrutadlo mucho. Os iba a decir que lo paséis bien, pero sé que lo pasáis bien, que no os hace falta que yo os anime a todos y bueno, pues gracias por todo y encantada de haber estado con vosotros.